Ya pasó una oración. Señor, gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús. Te pedimos que abras el entendimiento, Señor, los oídos, los ojos espirituales para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Jaime, si usted lo tiene rápidamente, que me lea, hermano, Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10. Amén, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén, gloria a Dios. Gracias. Podemos mirar, hermano, cómo estamos leyendo, y si se acuerda usted, la lección 2 nos quedamos cuando llega el pueblo de Israel a Egipto, donde su hermano José estaba, y miramos que ellos se quedaron ahí, y ya miramos que nacieron otros faraones que no se acordaron de ellos. Entonces los tomaron como esclavos porque temían que el pueblo se multiplicara, y de alguna manera un día entraran en guerra y se rebelara contra ellos. Entonces ahí fue que entraron en la esclavitud, y así estuvieron esclavos como 430 años. Estamos viendo que después del pueblo clamar al Señor, y para que se cumpliera también la escritura, porque el Señor le había anunciado también lo que iba a suceder a Abraham con su descendencia, que iba a suceder esto, pero que Dios lo sacaría también de ahí. Y así que miramos que el tiempo del cumplimiento se llegó, y fue como encontramos a Moisés, la escritura que leyó nuestro hermano. Podemos ver que ahí fue donde el Señor le habla a Moisés y le dice que lo va a usar para ir a libertar lo que es el pueblo de Israel. Podemos mirar, hermano, que cuando Moisés, su nacimiento, entrando lo que es el nacimiento de Moisés en adelante, no fue fácil, porque nació en un tiempo difícil, un tiempo donde un edicto había sido dado de que todo varón que naciese fuera matado, fuera muerto. Se le dio esto también a las comadronas, o sea, las mujeres que asistían, parteras. Entonces ese edicto estaba puesto, y todos los niños debían morir, eran muertos. Pero dice que su mamá tuvo fe y lo cuidó hasta donde pudo. Llegó el momento donde ya no pudo, lo puso en una arquilla, y dice que lo soltó ahí en el río. Pero Dios, teniendo misericordia, teniendo planes para su vida, lo que el diablo quería usar en contra de este hombre, podemos mirar cómo la mano de Dios estuvo cuidando la vida de este hombre llamado Moisés. Es un ejemplo para entender en nuestras vidas cómo Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Dios tiene planes también, y Dios lo ha cuidado y guardado para que los planes de Dios se cumplan. De usted depende si quiere obedecer a Dios o no. Podemos mirar cómo a Moisés, le digo esto porque esta escritura que leímos, Moisés se rehusaba a obedecer los planes de Dios, pero gracias a Dios que obedeció, y Dios lo usó tremendamente. Muchos de nosotros, Dios nos ha traído, nos ha hablado, y muchos de nosotros rehusamos cumplir los planes de Dios en nuestras vidas. Así que podemos mirar cómo Dios empezó a tratar con él, cómo Moisés dice que él creció las enseñanzas de los egipcios en el conocimiento, cómo Dios usó a aquella hija de aquel faraón que había dado el edicto, cómo usó para que ese edicto que había sido dado no se cumpliera en su vida. Creció en las mejores escuelas, creció, y él se movía
como un Egipto, pero en su corazón, en su sangre, llevaba sangre hebrea. Así que un día salió hacia afuera y miró cómo maltrataba a un egipcio, a un hebreo, y como traía esa sangre no pudo soportar y mató a aquel egipcio. Y dice que cuando mató a aquel egipcio lo escondió, lo enterró, y él pensaba que nadie se había dado cuenta. De repente otro día dice que viró 2 hebreos peleando, y él le dijo: ¿cómo ustedes se pelean entre hermanos? Uno de él estaba molesto, le dijo: ¿acaso me vas a matar como mataste a aquel egipcio? Y se dio cuenta que el asunto se había revelado. Entonces él dice que tuvo miedo que llegara a oídos del faraón, así que tuvo que huir. Y así que podemos mirar en 3 etapas la vida de Moisés: 40 años aprendiendo en Egipto, en las escuelas; 40 años en el desierto cuando Dios les ha llamado; y 40 años cuando él guiando el pueblo hacia la tierra prometida. Así que podemos mirar y dividir en 3 etapas la vida de Moisés. Pero podemos ver que siendo Moisés aún un asesino, como Dios tuvo misericordia de su vida y fue un gran hombre en las manos de Dios. Eso nos enseña que no importa quién eres tú, lo que fuiste en tu pasado, lo que importa es qué quieres ser en tu presente, en el futuro, en las manos de Dios. Podemos ver la vida de Moisés, de ser un asesino, de ser un hombre prófugo de la ley. Ahora podemos ver que este hombre quedó su nombre, hasta este día se oye el nombre de Moisés. En el pueblo judío el nombre de Moisés, para ellos ese nombre tiene mucho peso. Y aún a nuestros días, hasta acá, nosotros como gentiles, como cristianos y creyentes, el nombre de Moisés todavía se sigue pronunciando. Un gran hombre que un día estuvo dispuesto a servir a Dios. Cuando Dios le habló en aquella zarza, eso es hermoso poder entender que ese mismo Dios, igualmente que le habló a Moisés, quiere revelarse a la vida de cada uno de nosotros. Y en esta noche, yo sé que la mayoría son creyentes, amén, y quiero hacerles un reto, que busquen encontrar el propósito, que busquen ese Dios que se reveló a Moisés y le pregunten: Señor, ¿qué misión, qué propósito, qué tienes para mi vida? ¿Qué quieres que haga? Y yo le aseguro que cuando usted tenga ese encuentro real con el Señor, su vida, sus pensamientos, todo cambiará 360 grados. Podemos mirar la vida de Moisés, cambió en un curso de 360 grados. Después de huir de Egipto, después de ser un hombre que cuidaba ganado, ahora miramos a un hombre que volvió a Egipto para sacar un pueblo, para guiarlo, para instruirlo. Amén. Y podemos ver cómo el Señor cuidó de su vida. Así que podemos mirar cómo el Señor usó a este hombre llamado Moisés. No era fácil volver a Egipto, decir: Faraón, deja ir a este pueblo. Imagínense una multitud, un esclavo, y así en el trabajo, y dejarlo ir así nomás. No era fácil decirle: pero Dios me dijo, Dios me habló. No era fácil si este Egipto estaba lleno de dioses. Creían en no solamente un Dios, muchos dioses. No era fácil para ellos, pero pudo ver la mano de Dios poderosamente obrando en él. Y no era fácil, le decía, porque aún así, aunque Dios miró, aunque miraron que Dios estaba con él y vieron prodigios y milagros, ellos también tenían brujos, tenían hechiceros, tenían gente que podían hacer también hechicerías, encantamientos. Le digo esto para entender que aún los magos, los brujos, en cierta manera tienen poder limitado, pero suficiente para engañar a gente. ¿Cuánta gente está engañada yendo al brujo, al hechicero? Amén. Y podemos ver que los engañan. Así que podemos mirar cómo cuando se presentaron delante de Faraón, ellos hacían milagros y los brujos también. Ellos convertían la vara en serpiente y los brujos también. Ellos empezaron a hacer las plagas y los brujos también. Pero llegó un momento donde el poder de los brujos fue limitado, que ya no podían convertir y aún ya no podían restaurar. Ellos no podían restaurar, pero no solamente eso, que las plagas, que encontramos 10 plagas, la 4ª plaga, dijo, para que miras que Dios tiene un pueblo que se para y que la mano de Dios, dice que ya el pueblo de Gosén, venían las plagas, venían los juicios, las moscas, por ejemplo, llegaron, y como
unas moscas molestísimas. Imagínese con una mosca que ande uno no se la puede quitar. No sé si alguna vez usted lea una mosca tan fastidiosa, amén, que traiga usted, se anda ahí, la mosca anda distrae usted en su cabeza. Una sola mosca, imagínese, hermano, multitud, miles de moscas. ¿Cómo cree que está, hermano, usted? Ni poder dormir, era terrible. Pero gracias a Dios dice, amén, que Dios empezó a apartar al pueblo y este pueblo empezó a tener muchas plagas. Pero la más terrible, hermano, de ellas es la plaga, yo creo que todos fueron terribles, pero la número 10. Porque en muchas plagas de ellos murieron, pero en la número 10 podemos decir el juicio de lo que fue cuando todo primogénito iba a morir, todo aquel que no tuviera la sangre en las puertas. A ellos se les dijo que mataran un cordero, comieran ese cordero y la sangre aplicaran en las puertas, y el ángel de la muerte pasaría a la medianoche, y toda casa que no tuviera la sangre, el ángel iba a destruir todo primogénito. Primogénito es todo aquel, o sea, que es primero en la familia. Así que podemos mirar que los egipcios no se prepararon, todo aquel que no se preparó, dice que el ángel pasó y no había una casa donde no hubiera muerto, no hubiera lamento, lloro, clamor. Tan asustados estaban que dijeron, dejémoslos ir, porque todos seremos muertos. Así que imagínense terriblemente cómo ellos creyeron a la palabra de Dios. Y ellos, imagínense a sus niños, que quizás ellos querían mirar a ver qué pasaba allá, pero nadie debería de salir, todos deberían de mantenerse dentro de la casa. Esto es un ejemplo para entender igualmente que Cristo Jesús, igualmente Él es el Cordero de Dios, y la sangre de Jesucristo debe estar en nuestro corazón, porque un día el ángel de la muerte pasará a la medianoche, y todo aquel que no tenga la sangre de Jesucristo, el ángel de la muerte destruirá sus vidas. Es un ejemplo para entender. Así que podemos mirar cómo con esa última plaga el pueblo de Israel salió de Egipto, iba hacia rumbos a la tierra de Canaán, y así que podemos mirar cómo el corazón del faraón se endurecía viendo los prodigios, porque el corazón del hombre es rebelde. Y dice la Biblia que se levantaron y iban a traerlos de esclavos otra vez. Pero dice que una columna de fuego y una columna, una nube, dice que iba con ellos. En el día estaba la nube para cubrirlos del sol, y en la noche la columna de lumbre era para iluminarlos, calentarlos de aquel desierto frío, árido. Y dice que cuando ellos los iban correteando, persiguiendo, esa columna se puso entre los dos campamentos. Por un lado era tiniebla para los egipcios y por otro lado iluminaba al pueblo de Israel. Y dice que hizo para que no los alcanzaran, y sopló un viento para secar el mar y que pasaran en seco. Y dice que cuando ellos quisieron pasar en seco, igualmente como ellos, que las aguas se cerraron y ahí quedaron destruidos a medio mar. Podemos mirar que Dios le dio una tremenda victoria, pueden ver la mano del Señor. Escucho mucha gente que decir, no, pero si yo estuviera en ese tiempo, entonces no estuviera aquí hoy en día con los caminados que ando. Le digo, es igual, había pueblo que después de ver los milagros y de todos eran rebeldes, desobedientes. Siempre ha habido desobedientes. Lo que es cuánto tú amas a Dios, un corazón que ame a Dios, agradecido, eso es lo que hace la diferencia. Podemos ver que después de que ellos pasaron el mar, ahora Dios lo lleva a Moisés y fueron a aquel monte Sinaí, donde por primera vez Dios le da lo que hoy en día conocemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, los primeros 10 mandamientos dados por Dios en tablas de piedra. Esos 10 mandamientos fueron las primeras leyes que Dios dio a la humanidad. Los primeros mandamientos escritos que Dios dio a la humanidad. Después podemos encontrar los 5 libros de la ley, el Pentateuco que le llaman, que escribió Moisés, y bueno, podemos encontrar los 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, total 66 libros. Pero estos fueron los primeros 10 mandamientos
que Dios dio al pueblo de Israel. Y estos 10 mandamientos, inclusive, no es fácil cumplirlos. Imagine todos los demás preceptos y mandamientos que hay. 613, si no me equivoco. Imagínense, podemos mirar, mire, ¿cuántos de nosotros nos enseñan los 10 mandamientos? Y yo les aseguro que se los pregunto, muchos ni siquiera se lo saben. Porque muchos de ellos nos los han enseñado mal. Muchos de ellos, mandamientos si no sabía, los han quitado. En el catecismo no le dice los 10 mandamientos. Pero hoy lo vamos a leer. Rápidamente, hermano, no sé quién lo tenga, Éxodo capítulo 20. Rápidamente porque el tiempo me está ganando. A ver, yo le digo, ustedes lean y yo le digo cuando se brinque. Éxodo capítulo 20, Dice el 1. nombre de Jesús. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A ver, permítame, hermano. Se fija, hermano, ya tenemos 2 mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. Se fija, de los en el cielo, la tierra bajo la tierra. Y hay maldición hasta la tercera, cuarta generación de los que, o sea, no obedecen los mandamientos de Dios. Mucha gente dice, ¿por qué hay tanta desgracia y maldición en la vida? O sea, hasta la cuarta generación, todos aquellos que no buscan a Dios, la maldición continúa. Si nadie la rompe, la gente que quebranta los mandamientos de Dios, hay un juicio de maldición, pero hay bendición para millares de aquellos que obedecen los mandamientos de Dios. El tercero, hermano, verso 7 y el 8. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Bríguese hacia el otro siguiente. Perdón, el enemigo. Sí. Dice, No, el verso 5. El verso 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, gloria a Dios. Si se fija, hermano, puede mirar aquí estos mandamientos, ¿verdad? Son los 10 mandamientos, usted los puede encontrar aquí cuando los quiera leer. Bueno, después tocaremos estos mandamientos que han sido dados al hombre. Amén. Podemos mirar 4 mandamientos para el Señor y los demás para el hombre. Y bueno, sin entrar tanto aquí, él dice el día sábado, podemos mirar en el Nuevo Testamento, o sea, Cristo el sábado, bueno, es otro tema, que es profundo esto. Pero bueno, hermano, podemos mirar que encuentra los mandamientos que fueron dados, amén, a él, a Moisés. Y no solamente eso, ahí mismo también Dios le dio a la construcción del templo, el tabernáculo, o sea, cómo Dios quería acercarse, porque anteriormente Dios no se había acercado al hombre, normalmente, y hoy por primera vez se le iba a hacer un templo a Dios, un templo para acercarse a la humanidad. Así que podemos mirar cómo Moisés se le fue instruido, se le dijo cómo debería ser, amén, ese templo, tabernáculo, cómo se le instruyó, dice que esta era sombra del verdadero, de lo que hay en el cielo. O sea, lo que miramos aquí, hoy aquí en la tierra, dice que es solamente un ejemplo de lo que hay en el mundo invisible en el cielo. Así que este tabernáculo que se hizo solamente era un ejemplo de lo que hay en el cielo, amén, una imitación, por así decirlo. Amén. Entonces podemos mirar cómo estaba construido el tabernáculo, cómo le dijo que lo hiciera. Estaba, por ejemplo, lo que era aquí el lugar santo, estaba un velo y es el lugar santísimo.
No solamente eso, estaba la fuente de bronce, estaba el altar, amén, y estamos a mirar todo lo que estaba dentro, que estaba el candelero, el incienso, los panes de proposición, el arca del pacto. Todo esto podemos mirar que fue el diseño como el Señor le dijo a Moisés que lo hiciera. Pero cada una de estas cosas, amén, podemos mirar que es un ejemplo, son sombras, amén, que iban a tener un día un significado, que hoy en día muchas cosas de ellos las podemos entender. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, lee el Antiguo Testamento y empieza a leer que mataran animales y todas esas cosas, uno dice, pues, ¿qué tiene que ver eso? Matar, amén, animales, sacrificio. Pero todo eso tenía un significado, simbolismos, amén, que hoy en día puedo mirar, que todo eso tenía un significado, una sombra, era de lo que venía a ser Cristo. Por ejemplo, hablamos del altar de bronce que estaba antes de entrar al tabernáculo. Dice, el altar era un lugar de muerte y derramamiento de sangre. Eso es lo que se hacía, debería de matar, sacrificar el sacerdote antes de entrar al tabernáculo y ponerlo allí en ese altar. Jesucristo fue nuestro cordero y sacrificio perfecto. Amén. Podemos mirar rápidamente, hermano Martín, Juan 1:29. Amén. Si lo tiene, Juan 1:29, o si no, usted tiene, hermano, bueno, quien lo tenga rápidamente. Podemos mirar, dice, los sacerdotes ofrecían sacrificios de corderos y becerros sobre el altar. Nuestros cuerpos son un sacrificio vivo, tenemos que morir diariamente a los deseos de la carne. Es importante que entiendamos esto, amén. Amén. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Se fija, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser sacrificado. Isaías 53:7 también nos habla acerca que vea nuestros pecados. Amén. Es el Cordero de Dios. Todo esto es un ejemplo de que significaba Cristo. Igualmente, muchas de estas cosas también tienen simbolismo, amén, aplicados en nuestra vida. Amén. Alguien dele palmas al Señor. Amén. El estudio, hermano, para los que les gusta, les encanta, les tiene atentos. Para los que no les gustan, les adormece. Porque estudio, no es predicación, es estudio. Por eso es estudio para entender. Entonces es importante, amén, entender esto. Nuestros cuerpos son un sacrificio vivo, tenemos que morir diariamente a los deseos de la carne. Igualmente nosotros, hermanos, diario tenemos que morir, o sea, es importante morir, amén, diariamente tenemos que morir, día a día. No había forma de entrar o desempeñar los de servicios del tabernáculo, sino por medio del altar. O sea, no había otra manera. Si alguien quería entrar para adentro y no quería pasar por el altar, no había otra manera, tenía que hacerlo primeramente. Amén, dice, no hay forma de entrar en la presencia de Dios, sino por medio del arrepentimiento, muerte. O sea, usted quiere entrar a la presencia de Dios, usted tiene que morir. Si usted no muere, usted no se arrepiente, o sea, amén. A Dios no podemos engañar, no podemos vivir una vida a medias. Tenemos que morir para vivir. Queremos entrar a la presencia de Dios. Le estoy enseñando porque esto, hermano, nos enseña, nos ilustra cómo podemos entrar a la presencia de Dios. Tenemos que morir día a día, tenemos que ir a ese altar de sacrificio. Esa es una ilustración para poder entender, si no, nunca entenderemos. Alguien, si quiere leer rápidamente Hechos 3:19. Le estoy enseñando para poder ver y comprobar, o sea, el significado de cada una de estas, simbolismos, amén, que se aplican. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Ya se acabó, ¿no? Ya se acabó, ¿no? Ya. Sí. Cuando digo un texto, nomás ese. Se fija, hermano, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Refrigerio, descanso. Se fija, guárdalo en su corazón. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso, refrigerio. Amén. Entonces, es importante por eso la fuente de bronce. La fuente de bronce, dice, el sacerdote debía de lavarse antes de ministrar en el altar de bronce o el tabernáculo. Dice, los pecados son confesados en el altar, el arrepentimiento y lavados o remitidos en el bautismo, o sea, perdonados.
Usted puede leer, si busca 22:16 rápido, de hecho 22:16 Hechos, dice: la fuente era de bronce de espejos, se reflejaba la imagen del que se acercaba. El pecador, dice, que se arrepiente se ve a sí mismo tal como es cuando él se prepara para ser bautizado. O sea, hermano, cuando usted viene la palabra de Dios a su vida, usted puede mirar que usted cuando quiere entrar a las aguas, porque usted ha reconocido la palabra, ha sido un espejo en usted y le ha enseñado lo que usted está mal en su vida. El último mandamiento de Moisés: se lavaran con agua en la fuente para que no mueran. Las últimas palabras de Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Se dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautiza y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Se fija en el bautismo. Entonces, podemos mirar igualmente todos esos simbolismos. Hoy en día los podemos mirar que no es casualidad, sino que todas esas cosas podemos mirar que Dios las tenía trazadas y planeadas. Podemos mirar el candelero de oro. No era de la luz natural, sin él en el tabernáculo hubiese estado en oscuridad. O sea, por ejemplo, es como que el tabernáculo está cerrado sin ventanas, todo cerrado, sin, o sea, luz, nada. Todo estuviera en un cuarto, usted está oscura, pero ese candelero es el que le daba luz. Todo eso tiene un ejemplo, un simbolismo. Si usted lee Juan 8:12, dice: Jesucristo es la luz del mundo. Amén. Él es la luz del mundo, sin Él estamos en tinieblas. Así que ese candelabro significaba Jesucristo. Amén. Por medio de esta luz el sacerdote podía ver para comer el pan de la proposición, ofrecer incienso. La luz de Dios resplandeció en nuestros corazones para revelar a nosotros los misterios de Dios. Dice: la luz en el candelero de oro debe arder continuamente. Dice: por medio de Jesucristo llegamos a ser la luz del mundo para alumbrar continuamente. O sea, le decía que muchas de esas cosas, amén, tipifican Cristo. Muchas de estas cosas también se aplican a nuestras vidas también. Amén. La mesa de los panes de la proposición. El sacerdote, dice, vivía del pan de la proposición, recibía fuerza y vigor. Estos son los panes que estaban. Dice: nosotros recibimos fuerza y crecemos en Cristo al comer del pan de vida. Usted puede comprobarlo, Juan 6, 32, 35, donde dice que Él es el pan de vida. El pan de la proposición debía ser renovado continuamente. La palabra de Dios debe ser renovada continuamente en nuestras vidas. O sea, continuamente tenemos que leer, buscar la palabra de Dios. Incienso era rociado sobre los panes de la proposición. Esos panes eran hechos de levadura. Amén, representa a Jesús, Cristo, sin pecado, el verbo de Dios. O sea, amén, podemos mirar que esos panes eran sin levadura. La levadura, amén, representa el pecado. O sea, la Biblia nos dice claramente, amén, que poca levadura leuda la masa. O sea, entonces podemos mirar que tiene un simbolismo de lo que es el pecado. Si la palabra de Dios a veces amarga al hombre natural, pero dulce al hombre espiritual. Amén, dice el salmista, que es Salmo 103, como la miel. Y la palabra es amargo cuando uno anda en desobediencia. El altar de incienso, el sacerdote estaba encerrado con Dios cuando ofrecía el incienso. Dice: cuando nos acercamos a Él por su espíritu, nos perdemos en el espíritu de oración. O sea, podemos mirar que hoy en día la oración significa el incienso, la fragancia que es ante los ojos del Señor, un olor fragante. O sea, podemos mirar Apocalipsis, por ejemplo, dice: las oraciones de los santos, amén, es el incienso. O sea, las oraciones, todo eso representa hoy en día, amén, lo que es la oración. El fuego para el incienso era traído del altar de sacrificio. Nuestras oraciones deben de ser apoyadas por nuestros sacrificios. O sea que podemos mirar cómo era prendido, dice, el incienso del altar de sacrificio. Así que igualmente, hermanos, si nosotros no nos sacrificamos, amén, no sacrificamos nuestra carne, no vamos al altar de sacrificio y queremos orar y queremos seguir pecando, por eso es que mucho cristiano no puede alcanzar, no puede entrar a la presencia de Dios. Tiene obstáculos. ¿Por qué? Porque no quiere morir, no quiere sacrificar. Es necesario sacrificar para poder levantar el incienso, la oración a Dios. El incienso era ofrecido diariamente en el altar de oro. Dice
debemos orar sin cesar, o sea, diariamente, diario debemos de orar. Y no solamente orar diario, dice sin cesar, continuamente buscar a Dios. O sea, entonces es importante, hermano, cada una de estas cosas, les decía, representan, amén, Cristo las cumplió, y muchas de estas cosas también representan hoy ya para nuestras vidas. Cuando miramos acerca de cómo estaba, amén, todos los instrumentos, las piezas puestas en el templo, tabernáculo, podemos mirar que todo esto, curiosamente, todo estaba formando lo que miramos una cruz. Estaba, amén, lo que era el altar de bronce, la fuente, estaba lo que es el incienso, los panes, el candelabro, estaba el velo, el arca del pacto. Así que podemos mirar que cada uno de esos tiene una representación. Dice, arrepentimiento, los pecados perdonados por nuestro sacrificio Jesús, el bautismo en nombre de Jesús, los pecados lavados, remitidos, entrar en la presencia de Dios y recibir el don del Espíritu Santo. O sea, podemos mirar que para poder entrar, amén, a la presencia de Dios, tenemos que hacer todos estos procedimientos. Todas estas cosas el Señor Jesucristo las cumplió. Podemos ver que Él fue el sacrificio, el holocausto. Igualmente Él cumplió en el bautismo. Decía Juan, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es necesario que se cumpla toda justicia. No tenía pecados, pero iba a cumplir todo justicia de Dios, como Dios quería que hiciera lo que Dios iba a establecer o estaba establecido. Así que podemos mirar igualmente, Él también oró en el jardín. Él era el pan de vida, es el pan de vida, la luz del mundo, o sea, Él es la luz del mundo, y Él igualmente traspasó el velo. Así que este era un ejemplo para entender, o sea, cuando Cristo cumplió todo esto, y nosotros igualmente necesitamos hacer todo esto para penetrar a la presencia de Dios. Cada una de estas cosas representan un significado. Así que cada uno de nosotros, si queremos entrar a la presencia de Dios, necesitamos igualmente arrepentirnos, hacer un sacrificio, amén. Necesitamos bautizarnos, necesitamos orar, necesitamos comer la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo del Señor para poder penetrar a través de ese velo. Ese velo ahora es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, a través de su velo podemos entrar a la presencia del Señor. Anteriormente el sumo sacerdote entraba una sola vez, nadie podía entrar, los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, ellos podían entrar hasta el lugar santo. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año. Y si ese sumo sacerdote tenía pecados, ese moría y según la historia dice que era amarrado a una soga, traía unas campanitas y las campanitas no se oía el ruido, significaba que el sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote no fue agradable delante del Señor. Entonces ya no se oían las campanitas, significaba que había caído muerto en la presencia del Señor. Es increíble, pero se necesitaba una santidad, y como entraba los sacaban con la soga, porque nadie se atrevía. ¿Quién se iba a atrever a entrar a la presencia del Señor si era prohibido para todos? Podemos mirar lo que le pasó a los hijos de Aarón. Dice que ofrecieron fuego extraño, quisieron prender, amén, sin ir al altar, y fuego extraño ofrecieron y cayó, amén, y los consumió, o sea, el juicio de Dios. O sea, era bien delicado. Igualmente ellos, si ellos no ofrecían los sacrificios, querían entrar al lugar santísimo, morían. Igualmente, si ellos no se lavaban con agua de la fuente, amén, ellos querían entrar sin lavarse, tenían que ver que no tuvieran, amén, sucio, para poder penetrar a la presencia del Señor. Así que igualmente hoy en día sigue siendo lo mismo. Y le digo esto, usted que es creyente ya, para que pueda entrar a la presencia de Dios. Grábese, importante, amén, que hoy en día usted dice, quizás que dice, pastor, yo ya acepté el sacrificio de Cristo, acepté ese Cristo, que bueno, ya me bauticé, que bueno, ¿verdad? Mantenga la palabra igualmente, amén, siga orando, déjese llenar por el Espíritu Santo para que pueda traspasar el velo. Pero a veces hay un problema, que vean que ya hemos cumplido todo eso, nos hemos descuidado, y cada día debemos de ofrecernos como sacrificios vivos. O sea, mire, normalmente, ya voy cerrando, normalmente, hermano, cuando agarran la carne, si usted alguna vez agarró un pedazo de carne, la carne
se resbala. Usted la agarra con la mano, bueno, usted agarra la carne, trabaja en la mano, ¿es grande o chiquita? Grande. No la agarran así, ¿verdad? ¿Cómo la agarran? Normalmente la carne grande, hermano, agarran los picos. Los picos los agarra usted así, 2 ganchos, y para ningún lado sabe esa carnita, hermano. Usted la agarra así y la sube y se queda en la mesita donde la pone, y cuando tiene los ganchos. Pero usted agarra la carne con la mano, la carne se le resbala, está muy resbalosa. Amén. Y esa carne usted la quiere agarrar y se resbala. Pero esa carne usted la agarra con los picos, los ganchos. Yo he trabajado en una carnicería así igualmente, sé lo que es eso. Amén. Y los pone ahí, y esa carnita usted la tiene un pedazo de grande y no se va para ningún lado, bien enganchada. Amén. Es increíble, hermano, pero un sacrificio vivo. Nadie quiere estar en el altar, y es el problema hoy en día del cristiano. O sea que se tiene que poner como sacrificio vivo arriba del altar. Necesita esos 2 ganchitos que lo enganchen y lo pongan ahí. Yo creo que estos 2 ganchitos, hermanos, yo los veo como disciplina y devoción. Devoción a Dios significa que usted debe de amar a Dios, tener esa devoción hacia el Señor. Y disciplina es el ganchito que lo mantiene ahí. Que aunque usted no quiera venir a la iglesia, tiene que venir. Que aunque usted tenga otras cosas, usted tiene que ser disciplinado. Usted necesita que esos 2 ganchitos lo pongan ahí arriba del altar. Esos 2 ganchitos lo va a mantener ahí, aunque usted no quiera. Apúntelos: disciplina y devoción. En el ejército le enseñan disciplina y devoción a Dios. Que usted lo ame, que aprenda a amar a Dios. Usted necesita, si quiere un sacrificio vivo, amén, amén, con esos 2 ganchitos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque aquellos sacrificios eran muertos. O sea, ese sacrificio eran involuntarios. Al animal no le decían, oye, ¿quieres que te sacrifiquemos? No, ellos iban y lo mataban, y era por los pecados de las personas, o sea, del sacerdote, y lo ponían ahí. Un sacrificio, cuando lo presentaban, ya estaba muerto. Era vivo cuando lo mataban, pero cuando lo ponían era muerto, y era involuntario, en la manera de que el animal no se iba y se ponía solo. La diferencia es, le estoy dando, hermano, es una perlita, guárdela. Usted va a hacer un sacrificio vivo. Esa palabra muchos leen pero no la entienden. Que usted no va a venir el sacerdote y lo va a agarrar con los ganchitos. Pero esos ganchitos, hermano, que lo ponen ahí, o sea, usted va a venir voluntariamente y se va a subir allí, amén, en el altar, voluntariamente, sin que nadie lo obligue. ¿Por qué? Porque usted tiene devoción a Dios, ama a Dios. Usted, hermano, no puede vivir sin Dios. Usted ha aprendido a amar a Dios, decirle, Señor, si tu espíritu no está aquí, mejor llévame, quítame la vida, quítame todo, pero no me quites tu espíritu. Cuando usted llegue a ese punto, hermano, wow. ¿Ya llegó a ese punto? Nomás se lo dejo de tarea. No ha llegado, le falta mucho. Esa se llama devoción. Y disciplina. Que tengo que hacer esto. Disciplina en Dios, primero están las cosas de Dios. Que tengo aquí, amén, 20 cosas que hacer. Disciplina, primero está mi Señor. No, que tengo que, Dios no te va a dejar morir de hambre. No, que mi esposa no me deja ir. Disciplina, primero está Dios. Dios te va a guardar a tu esposa. No, ¿qué es esto? Disciplina. Tengo que servir. Tienes que estar en la casa de Dios. Tienes que hacer lo que Dios te diga, porque ya no depende de ti, dependes de Dios. Estoy hablando de lo que es un sacrificio vivo. Y por eso es que muchos dicen, Señor, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no te siento? ¿Dónde estás? Ofrécete sacrificio vivo. Preséntate delante de Dios. Y cuando alguien se presenta ahí y le dice, Señor, aquí estoy. ¿Usted cree que Dios se va a resistir, hermano, cuando alguien se pone de pechito al Señor ahí? Gloria a Dios, aleluya. Le digo, es una perlita, ¿no? Póngase de pechito a Dios. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Gloria a Dios. Y usted va a encontrar la voluntad de Dios. Nunca nadie va a encontrar la voluntad de Dios hasta que no se ponga en un sacrificio vivo, de pechito, con los 2 ganchitos.
disciplina y devoción. ¿Quiere encontrar la voluntad de Dios? Póngase el pechito a Dios, disciplina y devoción. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? No se baje ese altar hasta que encuentre la voluntad de Dios. Esa es una perlita, hermano, que se la pongo extra. Amén. Aquí vamos a quedar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Señor, te damos, Padre, Señor, por este estudio. Señor, te pedimos en nombre de Jesús que este estudio, Padre, que sea compartido, Señor, ilumine la mente, el corazón para hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios bendiga, hermano, a cada uno de ustedes, en nombre de Jesús. Amén.